Bueno, muy buen día, bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros. Eh, Estamos acá haciendo una entrevista muy especial con una querida amiga. Eh, la verdad que me pone muy feliz, primero que pueda apoyarnos ella en la comunidad. Eh, bueno, es una persona que sabe muchísimo sobre el tema que vamos a hablar. Es la persona que me dio la posibilidad de trabajar con Salesforce, a mí y a un montón de chicos y chicas. Y espero que hoy, de esta charla, podamos sacar muchos tips y información para, bueno, para toda la gente de la comunidad que está trabajando, quiere cambiar de empleo, bueno, está pasando por una situación de cambio de trabajo que no eligió. Y también para todos aquellos que quieran hacer preguntas, aunque tenga muchos años de experiencia. Así que, bueno, bienvenida, Flor. Muchas gracias, muchas Muy gracias. bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, Flor tiene muchos años de experiencia en recruiting. Actualmente trabaja en Global, en el área de staffing. Me comentaba recién que estaba probando un poco el área de staffing, pero sí, de las personas con las que yo tuve la posibilidad de hablar y de conocer, Flor es una de las personas que siempre estuvo ahí, siempre esos recruiters que te dan feedback, que te dicen si no quedás. O sea, los que realmente desde nuestro lado también hay que valorar, porque a veces no pasa mucho eso. ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida. Gracias, gracias por el espacio, por invitarme, por las palabras, eh, a la gente también de la comunidad que está sumada. Eh, Ahí, bueno, como Carlos decía, ya hace bastante tiempo trabajando en el área de recruiting, ahora por ahí probando un poquito momentáneamente en otra área, pero me sigo considerando recruiter, obviamente. Eh, bueno, me presento un poco. Soy licenciada en Relaciones del Trabajo, llevo ya unos 7 años en el mundo de recruiting IT, y diría que la gran parte del tiempo reclutando Salesforce. De esos 7 podríamos decir que 6 casi fueron full enfocados a Salesforce. Eh, Quizás en el último tiempo con alguna otra tecnología, pero nada, siempre con un fuerte foco desde ese lugar. Eh, Así que nada, eso es un poco, digamos, sobre mí, un poco de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando en Global, ya tengo unos 2 años y medio. Entré mediante una empresa adquirida. Yo venía trabajando anteriormente en un partner de Salesforce hasta que nos adquirió Global. Ahí nos integramos en conjunto con el equipo, con la posibilidad de, obviamente, seguir creciendo y aportando desde nuestro lugar, eh, y sumándonos a un mundo nuevo que obvio nos abrió un montón de puertas también. O sea, quienes veníamos siendo parte de la empresa anterior con un scope quizás un poco más chico, así que hay con varias oportunidades de sumarnos y de poder seguir creciendo. Eh, Nada, y lo que me quieran consultar a disposición. Bueno, buenísimo. Bien, a ver, una de las cosas que vi en el grupo es que a muchos les interesa trabajar de reclutadores. O sea que no hay gente solamente que quiere aprender de Salesforce o que quiere integrarse en el mundo de Salesforce, sino que también quieren trabajar de reclutadores. Justo vos comentabas que vos sos licenciada. ¿Ese es el único camino para ser reclutador? Más o menos, ¿cuál sería como para Ok, ingresar al no, mundo pero del hay muchas opciones. Yo en lo particular estudié relaciones del trabajo sin saber que me iba a meter al mundo de recruiting. Eh, Siempre me gustó toda la parte más humana a nivel general, o sea, el poder ayudar, el dar una mano. Eh, Al inicio quise estudiar una carrera relacionada, digamos, con lo social, pero no tenía un foco específico a decir, voy a ir hacia el lado de selección. La verdad me llegó la oportunidad laboral a ese lugar y me encontré con un mundo que nada, que me gustó un montón, donde me llena saber que uno le puede dar la oportunidad a otra persona, que puedes cambiar quizás el momento en el que está esa persona conectándolo con una oportunidad mejor, conectándolo, digamos, con algo que para su carrera probablemente sea un gran paso, sea que sea un primer trabajo o no, porque incluso cuando sumas a una persona que ya viene con ciertos años de experiencia,
tiene la posibilidad, si se está sumando, obviamente, de elegirlo porque le va, digamos, a hacer una diferencia en su parte de carrera o en los desafíos que pueda sumar. Eh, Ahí, a nivel de estudios, a ver, hoy en día hay mucha gente que trabaja en el mundo de selección que viene del lado de la psicología, creo que es como lo más habitual Lo en que el más se mundo de ve, claro. selección. Sí, en el mundo de selección creo que lo más habitual es encontrarse con personas que vienen del lado de la psicología. Eh, pero podés estudiar un montón de cosas. Podés estudiar recursos humanos, podés estudiar relaciones del trabajo, podés incluso no tener un título o una carrera universitaria como tal y estar trabajando en selección sin problema. Eh, Hay muchos cursos al respecto, digamos, de la selección de personal, hay muchos cursos a nivel de selección IT. Sí considero importante, obvio, que es bueno formarse, ¿no? O sea, y entender, digamos, eh, nada, cómo uno puede evaluar por competencias, cómo uno puede hacer distintos tipos de evaluaciones adaptándose al proceso en la empresa en la que esté, obviamente, porque no todos los procesos son iguales. Eh, pero no necesariamente necesitas un título de grado como tal para trabajar hoy en día en el mundo de la selección. Después de ahí uno se puede seguir formando con un montón de cosas o cursos que hay alrededor, digamos, del área, y vas complementando esa experiencia laboral que tenés. Claro, incluso creo que tiene un poco de sentido que sea psicología lo más relacionado, porque uno de los pasos del proceso de selección es la parte de la evaluación psicológica y aptitudes y demás. Me parece que ahí es como que ya tienen un punto ganado. No sé si en ese caso lo hacen las reclutadoras al examen o en realidad lo derivan, pero ya tienen como un filtro, un perfil más definido, puede Sí, ser. a ver, hay un poco de todo. Por lo general, lo que son evaluaciones psicotécnicas, y si vamos a ese punto, en la gran mayoría de las empresas se suele terciarizar el proceso, no lo hace el mismo reclutador como tal. De hecho, hay muchas empresas hoy en día que no hacen un psicotécnico a la hora de incorporar a una persona, digamos, no es algo que sea excluyente de realizar, como si lo puede ser un examen preocupacional a nivel del examen médico y demás que se hace para entrar en una organización, pero digamos que las evaluaciones psicotécnicas hoy en día en muchas empresas no se utilizan, y ahí sí queda más desde el lado del reclutador, si se quiere, qué evaluación está haciendo de ese perfil, qué es lo que la empresa, digamos, quiere evaluar de cada uno de los perfiles a la hora de sumarse. De nuevo, dependiendo por ahí cada empresa o cada tipo, digamos, de proceso que uno se tiene que ir adaptando también, es cómo va haciendo esas evaluaciones o esas entrevistas o cómo las va llevando adelante. Eh, pero no necesariamente, digamos, todas las empresas realizan hoy en día un estudio psicotécnico. Sí comparto que venir del mundo de la psicología quizás te da como un pantallazo mucho más, o una posibilidad de poder evaluar con otro ojo, que quizás yo incluso no lo podría hacer, ¿no? Porque no soy psicóloga. Eh, Claro, claro. Lo tuyo igual, a través de la experiencia, ¿no? Uno ya va viendo y aprendiendo, o sea, ya tiene como un perfil, más o menos, hay patrones y demás. Quiero volver a la parte eh, de los test, ¿no? De los psicotécnicos, pero antes te quería preguntar, es una pregunta un poco obvia, pero si te gusta la profesión. Y antes también por qué, pero habías comentado que es una de las posibilidades que vos tenés es conectar un trabajo con una persona que está o empezando o que quiere intercambiar. eh, y, y la verdad que de nuestro lado, me parece que es importante saber que una de las funciones de los reclutadores o lo que quieren hacer es eso. Después, bueno, me imagino que puede pasar que vos presentes un candidato con toda la ilusión y que la empresa o el equipo o el cliente te lo rechace por otro motivo. Y ahí me parece que mucho tampoco uno puede hacer, ¿no? Sí, 100%. A ver, el proceso es un todo, ¿no? O sea, hay que mirar, no es solamente el reclutador el que va a dar la decisión final de si la persona se suma o no. De hecho, nosotros podemos dar más de una visión a nivel soft, pero siempre vas a pasar por una instancia técnica en cualquier proceso a donde alguien más esté dando ese visto bueno de la persona, si cumple o no por ahí con los skills que se está buscando en ese momento. Y un no incluso no quiere decir que esa persona no sirva, ¿no? O sea, o que no vaya, digamos, a poder aplicar en otro lado. Cada proceso lleva, digamos, su búsqueda, digamos, y
y un lugar a donde llegar, ¿no? Quizás en ese momento nosotros estamos buscando a alguien que venga más desde el lado, no sé, backend, y la persona que aplicó era más front, y por ahí por eso no quedó, y sin embargo a nivel soft skill la persona es un 10, y sin embargo para otra oportunidad donde estén buscando un perfil que sea más front, que por ahí a lo que te diga esa persona, pueda hacer un 10 también, y pueda machear perfecto y pueda ingresar. Depende mucho de cuál es la necesidad de la empresa, muchas veces, más allá de lo que la persona en sí pueda brindar. Pero ahí para mí, a ver, hay muchas cosas que van más allá de eso, que es la actitud 100%, que es algo que yo recalco mucho dentro de los procesos. Vos podés ser muy bueno técnicamente, pero creo que la actitud y el cómo uno se vende en una entrevista, que para mí es clave, el poder o saber venderse. Eh, Varía mucho y tira más la balanza para un lado que para otro, ¿no? O sea, independientemente de esa parte técnica. Eh, y ahí un poco de si me gusta la profesión, bueno, creo que después de 7 años, nada, no tengo ninguna duda. Quizás en algún momento en el pasado me planteé, che, me paso a Haití tanto tiempo, ¿no? Trabajando en el lado de Haití como, che, ¿por qué no borrar Salesforce tanto tiempo trabajando con Salesforce? Incluso aprendiste cosas seguramente de Salesforce, así que es Obviamente, como estoy un poquito más cerca, claro. en un partner tan nicho, o sea, porque a ver, en Sapia nosotros hacíamos solamente Salesforce, entonces en un partner tan de nicho y trabajando con gente tan cercana, con tanto conocimiento, o sea, bien o mal, uno termina aprendiendo un montón de cosas y tiene ganas. Eh, Quizás en algún momento tuve esa duda, ¿no? Pero digo, yo por algo me formé y estudié y me sigo formando en el área, digamos, más de recursos humanos, porque es lo que me llena, lo que me gusta, lo que, digamos, me completa. Eh, y hacia donde hoy en día me veo, al menos en los próximos años, ¿no? Después de ahí uno puede ir variando con el tiempo sus ganas o las cosas que quiere realizar, obviamente, pero creo que hoy en día, incluso desde el lado de selección, si uno quiere aportar un nivel técnico, lo puede hacer, ¿no? O sea, no tenés que quedarte solamente con algo de soft. Claro. ¿Sabes que dijiste algo? En realidad es como que por ahí uno tiene pensada la entrevista como más estructurada, pero sin embargo vas diciendo cosas que a mí mismo me van generando intriga. Acabas de decir, yo los siguientes años me veo haciendo esto. Y una de las preguntas que hacen los reclutadores generalmente es, ¿dónde te ves de acá a 10 años? Y hay preguntas que son terribles. Esa pregunta, la pregunta del sueldo, la pregunta digamos, ciertas preguntas, ¿no? Como esas, pero ¿qué es lo que se intenta, qué información se intenta obtener de una pregunta como ¿dónde te ves de acá a 10 años? ¿O hay una forma errónea de contestarla? Digamos, yo entiendo que las entrevistas son difíciles, y, y hay que informarse y capacitarse también para las entrevistas, porque uno cuando lo hace muchas veces, practica y demás, o después de muchas entrevistas de fallar, va entendiendo el ritmo y ya va agarrando confianza, va sintiéndose más cómodo. Pero es una pregunta que incluso después de muchas entrevistas a mí siempre me costó, porque incluso creo que nunca la respondí de la misma forma. A nivel, Y es digamos, de la proyección, decís, de cómo te ves esa, a futuro. Ok, a ver, ¿hay una respuesta inválida? No. Todas las respuestas son válidas siempre y cuando tengan un buen argumento, ¿no? O sea, creo que es importante el poder argumentar la respuesta de cómo uno se ve. Quizás si a mí hoy en día me hacen una pregunta de cómo me veo acá a 10 años, yo no la podría contestar, pero porque no estoy proyectando tan a futuro, ¿no? Quizás creo que hoy en día nuestras generaciones viven más el día a día, o sea, van más a como hay mucho dinamismo, hay muchas cuestiones que van cambiando, incluso mucho más que antes, entonces quizás yo no sé si haría una pregunta en un proceso de cómo una persona se ve a 10 años, por ahí es más cómo te ves en un corto, mediano, largo plazo, y quizás ese largo plazo para la persona son 3 años nada más, porque depende me mucho de gusta el cómo cambio cada uno. me gusta el cambio de la pregunta. Es como que uno le pone el plazo en ese caso. Claro, o sea, a mí me gusta dejar del lado del candidato, o sea, el cómo te vemos a un largo plazo. Y quizás cuando la persona me da la respuesta, bueno, ¿y cuánto es para vos ese largo plazo? O sea, ¿en cuánto tiempo estimas que vas a estar en ese lugar? O sea, si mi proyección es, yo estoy recién arrancando una carrera y mi proyección es llegar a liderar un equipo, bueno, quizás hay que setear ciertas expectativas, ¿no? Porque si tu largo plazo es llegar a liderar un equipo en un año, y quizás yo no te voy a poder ofrecer eso en ese momento.
Entonces, Claro. bueno, y en cuánto tiempo te ves haciendo eso? ¿Cómo te ves ahora más en un cercano plazo, en un corto plazo? O sea, ¿cuáles son tus expectativas? Eh, pero yo creo que la pregunta de cómo uno se ve de acá a 10 años la sacaría del juego, me parece que es para otro tipo de generación. Hoy en día, con el dinamismo que hay, con los cambios que se van manejando, no la llevaría, no es una pregunta, digamos, que haría en un proceso. Pero siempre la respuesta debería estar enfocada a lo laboral o algún tema más personal o alguna No, a realización ver, personal. yo siempre creo que en un trabajo uno puede crecer tanto profesional como personalmente, obvio, eh, pero en un proceso de selección la pregunta apunta a algo laboral. Después de ahí, si vos lo querés complementar con quizás esto me ayuda para lograr X objetivo a nivel personal, bueno, buenísimo, pero en el foco de la pregunta tendría que ser laboralmente, ¿no? Claro, totalmente. Eh, Ahora sí vuelvo a la parte de los psicotécnicos. Los psicotécnicos, ¿realmente funcionan, sirven? Porque hoy en día vos te metés en internet y la mayoría de las respuestas podrías encontrarlas. Incluso los mismos test. Ahí, mm, por ejemplo, el hombre abajo de la lluvia, El hombre bajo las manchas, dibujar no una sé. casa, las manchas, ve un perrito y uno en realidad está viendo otra cosa. Bueno, yo entiendo que, por ejemplo, en las manchas, cuando te preguntan 2 o 3 veces, ya es como que ya te empiezan a poner un aprieto. Eso pasa mucho ahora, me parece que antes no pasaba. Como, ¿qué ves? Y ve un perro. ¿Qué más ves? Un gato. ¿Y qué más ves? Y ahí es como que ya sí realmente te obligan a ver. Pero digamos, en un contexto de reclutadora que deriva el psicotécnico para otro lado. Puede llegar, se sacan realmente conclusiones, habilidades blandas, Sí, a ver, yo problemas. creo que un psicotécnico bien hecho sirve y define mucho algunas cuestiones a nivel de competencias, a nivel del perfil de la persona. Ahora, a mí, desde mi experiencia personal y no siendo psicóloga, que quizás un psicólogo lo pueda responder de otra manera, no es algo que me condiciona un proceso laboral, eh, salvo para posiciones de cierto seniority, ¿no? Si vamos a hablar de posiciones más a nivel de management, yo creo que ahí gana mucho más peso y que está bueno tener un perfil profesional y entender cómo se compone esa persona más a nivel de competencias, o sea, cuál es su background no técnico, tal así, por así decirlo, sino que, bueno, desde este lugar, eh, cuáles son las cosas que la persona va a poder aportar. Eh, pero sinceramente a nivel de psicotécnicos, a ver, yo hoy en día, por ejemplo, no recibo psicotécnicos de las personas como para decir, che, esto me va a definir para acá o para allá. Cuando lo hice en su momento que sí hacíamos psicotécnicos, nunca me pasó de recibir un psicotécnico que yo diga, esta persona no puede avanzar, jamás. Eh, entonces quizás es más el miedo que tiene la persona de buscar informarse. Yo en toda mi carrera me hice un solo psicotécnico. A nivel personal, digamos, me tocó ir a un solo psicotécnico. Eh, y me acuerdo, yo soy muy de, a ver, cómo te puedo decir? Eh, muy mandada, ¿no? No me gusta tanto buscar las cosas. Y es como, che, mi forma de ser es así, yo soy esto, me vendo como soy y no, Claro, o sea, no me sentiría segura si estoy buscando una respuesta porque no va a ser, digamos, lo que yo después pueda performar por eso, ¿no? Porque no es algo con lo que yo, digamos, me identifico. O sea, si yo claro. ya me busco cuál es la solución a algo, está bien, pero ponerle que eso me crea a mí un perfil que quizás no es mi perfil, Y ¿entendés? tal O vez sea, te ubican en una posición que no es tu posición. exactamente, entonces en ese sentido a mí me gusta ser como más natural y puede ser bueno o puede ser malo, o sea, al fin y al cabo es mi perfil, entonces digo, me siento más cómoda yendo y mandándome a generar todo eso de, uy, che, y si respondo mal, o si hago el hombre sin el piso, o si hago el paraguas más grande, más chico, o no, cero, o sea, Claro, yo, mi recomendación, vayan, mándense, sean ustedes, o sea, a mí nunca me pasó. Habré leído en toda la carrera igual, ¿cuántos? Con toda la furia, pero muchísimos 100 psicotécnicos resultados, digamos, ¿no? De psicotécnicos, y en ninguno leí algo que diga, uy, che, esto me hace como una alerta. Por ahí lees alguna que otra cuestión, pero nada que claro. diga, me condicione para. Como, a ver, como experiencia personal, hice varios psicotécnicos, por eso digo, ¿no? Uno se informa, más o menos quiere tratar de, por lo menos esa parte, de pasarla.
Igual es muy, no se puede hacer trampa en los psicotécnicos, o sea, más allá que uno sepa la respuesta y demás, yo creo que los psicólogos siempre sacan información. Me pasó que uno de los psicotécnicos me dijeron que dibuje mi día laboral y resulta que me dibujé yo con la máquina con la que trabajaba, porque trabajaba en una metalúrgica, ¿no? Y después le pregunté, pero yo Recuerdo. siempre, una cosa que a mí me parece importante, que yo siempre lo apliqué, es preguntar un poco, que me den un poco el feedback después de una entrevista, ya sea laboral o técnica o psicotécnica, ¿no? Y la psicóloga me dijo, mira, en este dibujo, por ejemplo, muestra que vos sos una persona que trabaja de una forma muy solitaria, me dijo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no dibujaste ningún otro compañero de trabajo? Digo, pero yo trabajo en una máquina solo. Sí, pero tal vez podrías haber dibujado desayunando o con alguien justo que pasaba y no lo hiciste. Entonces, hay información ahí que uno como, incluso la dibujé con un poco de detalle a la máquina, pero es como que sacó una conclusión que yo no me esperaba y a partir de ese momento empecé a trabajar en ese punto que me di cuenta que tenía razón y lo vio solo de un dibujo. O sea, es algo que me sorprendió. Yo creo que, como personalmente creo que que los test psicológicos son importantes, pero también, como vos decís, no es tan definitorio como la actitud que uno puede tener en la entrevista o la actitud frente a un problema o la forma en la que... 100%. A ver, a mí me pasa que hoy en día no me toca trabajar con psicotécnicos, entonces quizás no te puedo dar una respuesta de una persona que está trabajando todo el tiempo y actualmente con psicotécnicos, porque también es cierto que los test se van actualizando. Yo ahora como 3 años, ponele, que no agarro un informe para leer. Eh, entonces quizás no te puedo dar la misma respuesta que una persona que está trabajando hoy en día, leyendo un psicotécnico o tomando decisiones en base a. Sí creo que para determinadas posiciones son necesarios. Claro, eh, porque los seniors generalmente lo que más buscan es las habilidades blandas, ¿no? Es como lo que Exactamente. diferencia. La parte técnica se puede comprobar, años de experiencia, y después la parte blanda es la que es un poco más enfocada a esos perfiles. Si vos vas a tener una persona liderando un equipo, y quizás a mí me interesa saber, o sea, Claro, tener como ese perfil, que no es lo mismo que, nada, uno lo puede evaluar por ahí, ¿no? La experiencia quizás te da esa capacidad también de ir evaluando competencias y la necesidad de, yo hoy en día me baso más en mi experiencia y en cómo uno ha ido creciendo, o se ha ido formando sin la necesidad de ser un psicólogo para evaluar determinadas competencias, eh, que siempre las evalúas sobre hechos, ¿no? O sea, qué situación puntual tuviste en tu pasado que haga que vos, eh, cómo reaccionaste ante esa situación, y bueno, y ahí en adelante es muy probable, porque está comprobado, que la persona en situaciones futuras reaccione de una manera similar, ¿no? Entonces digo, todo eso se puede evaluar en una entrevista. Y en mi caso, en el trabajo por ahí actual o en trabajos recientes, sin la necesidad de, o quizás la empresa no le está dando un peso a esta parte, salvo para determinadas posiciones, ¿no? Como decía anteriormente. claro, totalmente. Bueno, ya que comentaste un poco de los seniorities, en el grupo hay muchos chicos muchos chicos y chicas que están aprendiendo, que se están capacitando por su cuenta. Hay incluso personas que certificaron en Salesforce sin tener experiencia laboral, que yo creo que es algo increíble, porque incluso teniendo la experiencia es muy difícil contestar algunas preguntas, es muy difícil entender los contextos de las preguntas de un examen de certificación de administrador, por ejemplo. Entonces, una de las preguntas que postearon, porque de las que más o menos estuvimos viendo, preguntaba si experiencia versus certificaciones. Eh, s- Primero, hay muchas preguntas dentro de esa misma pregunta, ¿no? Ujú. Podríamos poner como un caso. Tenés una posición y tenés una persona certificada que no tiene experiencia, una persona que tiene experiencia que no está certificada, suponiendo que la experiencia de esta persona es 1 año y medio, y la posición a vos te pide una persona de 3 años. O sea, Ujú. es como que te pone un panorama bastante complejo. Obviamente que no podés, falta un montón de información, ¿no? Cómo es la persona, cómo se desenvuelven, pero digamos, la certificación, una de las primeras preguntas que surge, ¿la certificación puede llegar a pesar más que la experiencia? ¿Puede llegar a considerarlo más? Mira,
Me estás poniendo en un, en un lugar. No, pero está bueno que digas incluso, que creo que es lo que vos por ahí estás, a ver, lo que a mí primero se me ocurre es que a una empresa partner le sirve mucho una certificación. De ese lado puede llegar a Sí, pesar pero. más. Ahí está. pero, a ver, a mí desde mi experiencia y dentro del mundo Salesforce puntualmente, me pasa que para mí, y esto es un punto totalmente personal, yo no considero que una certificación pese más que la experiencia. Y te digo por qué. He entrevistado gente con montones de certificaciones, o sea, creo que en el mundo Salesforce la gran mayoría nos conocemos, o sea, y ya me ha tocado entrevistar mucha gente con sin experiencia y con muchas certificaciones también y sin certificaciones también. Y me ha pasado entrevistar de nuevo gente con muchas certificaciones que quizás no tienen el mismo conocimiento técnico que otra persona que no tiene ninguna experiencia. ¿Por qué? Porque vos podés certificar y podés, digamos, ir sumando conocimiento a nivel teórico. Ahora, es como la facultad, ¿no? O sea, vos esa teoría después la tenés que aplicar. Claro, Y si vos no tenés esa experiencia aplicando ese conocimiento, obviamente el contexto es completamente distinto. Vas a tener un cliente enfrente, vas a tener una situación distinta para resolver, vas a tener otro problema, digamos, que atacar. Entonces, para mí, desde mi experiencia personal, vos podés tener 20 millones de certificaciones y tengo una persona al lado que tiene un montón de conocimiento y no tiene ninguna certificación y a mí yo me inclino por esa persona. O sea, pero depende de un montón de factores, ¿no? O sea, puedo tener una persona que quizás no tiene experiencia, tiene certificaciones y se vende re bien y tiene toda la actitud y quiere aprender y demás. Y del otro lado tengo una persona que tiene la experiencia, pero que no me lo pudo demostrar, digamos. Y bueno, hay distintos factores que van a influir, o sea, quizás en ese caso puntual me voy por la otra persona. Y a claro, nivel creo de que. empresa y a nivel de partner, esto que vos decías recién, perdón, Sí, sí, de que al partner le suma tener más certificaciones, claro. obvio que sí, o sea, que suma y que tiene un valor, no te voy a decir que no, porque sabemos que el partner va a ir en busca de tener cada vez gente más certificada y que eso te da otro valor de cara a presentar una propuesta con un cliente. Che, mi equipo tengo tanta gente certificada, viene otro partner que no tiene a nadie certificado y va a tener otro peso. Ahora, ¿te sirve tener un equipo certificado que después no va a poder performar? Claro. No. O sea, entonces hay como distintas cosas a meter dentro de esa balanza y ojo, no le saco mérito a la certificación, ¿eh? Quizás hay gente que certifica y que aprende un montón y que lo sabe, pero tenés casos de todo tipo, o sea, así como entre gente con certificaciones que tiene muchísimo conocimiento y que lo puede demostrar y que lo puede aplicar y que su experiencia también lo acompaña, está buenísimo esos casos, pero también es cierto que hay mucho de esto de creyendo, y es un mito que para mí hay como que empezar a desmitificar, que, che, porque tengo una certificación voy a conseguir un trabajo más rápido. Sorry, pero no. eh, En todo caso, sí, la certificación te da un camino, como un orden para estudiar la entrada a Salesforce. Pero me parece que por ahí hacer las rutas, aunque uno no tenga los $200 para certificar, es casi tan importante como eso, digamos, es como que no le quita mérito a todo lo que aprendió uno en el camino. Por ahí como 100%. recomendación es hacer los caminos, y si uno no tiene en realidad los $200 para certificar, que es un montón de plata acá en Argentina, debería igual seguir estudiando y, y ahí te hago otra pregunta. Si yo no tengo experiencia, ¿no? Eh, Ujú. y sin embargo hice muchísimas rutas y demás. En esos casos sirve pasarte un trailhead y decirte, mira, estos son los puntos que hice, las rutas que hice, o se puede implementar, ¿hay alguna forma que te hayan mostrado en algún momento algún candidato de mostrarte la experiencia que tiene, algún ejercicio? Siempre. ¿Cómo se A ver, puede hacer de eso? nuevo, ahí vuelvo al punto a cómo uno se vende y cómo puede aprovechar esa información. Y vuelvo a caer en lo mismo. Vos podés tener hechos, no sé, soy Ranger, ¿no? Tengo un rango de Ranger en Trailhead. Que te puede servir un montón o te puede servir la nada misma. De nada te sirve hacer un montón de trades si estás haciéndolos por hacer y para llegar al quiero tener ese rango y me hago, Claro, no sé, tres de admin, uno de marketing, uno no sé, de dev, hago
no sé, de conectores y tal, de tal cosa, pero en el medio no aprendiste nada. O sea, ¿en qué te especializaste? ¿Entendés? O sea, yo siempre voy a lo de las rutas, prefiero mucho más las rutas, de decir, bueno, me hago la ruta de admin porque mi objetivo es arrancar por acá, quiero aprender, me quiero formar, y de repente me hice el beginner, hice el intermediate, hice el advanced, o sea, hice toda la ruta completa. Digo, bueno, esta persona está demostrando cierto interés en realmente aprender, que no es lo mismo cuando te pasa, me ha pasado de te muestran los candidatos cuestiones así, sí, te ponen el link, digamos, de su tradehead y te dicen, che, tengo tantos tradeheads realizados, tengo tantos vallos, super bash. Y de nuevo, a veces me ha pasado de toparme con gente que los hace solamente para llegar al número y no me parece la ruta correcta. Eh, Así como te encontrás con gente que realmente los hace de nuevo, ¿no? En forma ordenada y para pegarle a un perfil puntual. Y en esos casos está buenísimo porque vos podés no tener plata para certificar, que es un montón de plata, yendo al tema de las certificaciones hoy en día, poder costear $200 para una persona que de hecho no tiene empleo, es un montón. Y sin embargo, podés no tener la certificación y podés tener todos los trades de ahora. Hay que ver también con qué se queda la persona. Si vos haces solo trading, está buenísimo y va a depender de cómo después lo puedas explicar y puedas contar lo que, digamos, aprendiste realmente y lo que te quedó. Y tenés la persona que te hace el trading y en paralelo te dice, che, mirá, me puse a jugar dentro de la plataforma y me armé este entorno y empecé a crear cosas y hice esto, hice lo. Y bueno, para mí ahí ya hay un cambio rotundo, abismal, de que esta persona que está metiendo todo, está queriendo aprender, o sea, hay mucha gente que no tiene experiencia, tomando la experiencia laboral como única experiencia. Claro, Y uno puede tener experiencia haciendo trabajos, puedes tener experiencia creando aplicaciones, puedes tener experiencia armando un sistema para la ferretería de la esquina, y no hay que sacarle mérito a esas cosas, porque es la forma en la que la persona, digamos, está sumando su conocimiento. Entonces digo, ahí hay un montón de información que, que muchas veces los candidatos no aprovechan. Me ha pasado entrevistar muchos chicos juniors que te dicen, no tengo experiencia laboral. Y cuando le empezás a preguntar, te dicen, ah, bueno, sí, hice un trabajo en la facultad de tal cosa. Bueno, pero eso es claro. experiencia. O sea, vos ahí aprendiste algo. O sea, trabajaste en equipo o no, no importa. O sea, pero algo te llevaste de eso. Contámelo, vendémelo. O sea, cómo lo hiciste, cómo lo trabajaste. Entonces, bustear todos esos trabajos, aplicaciones, cosas que hayas hecho, eh, sirve un montón. El cómo uno cuenta, está muy de moda, ¿no? La palabra de storytelling, pero el cómo uno cuenta esas experiencias y cómo vos las aprendés a vender, te hacen, o sea, igual que cualquier otra persona que tenga una experiencia laboral de 6 meses, un año, ¿no? Sí, creo que la palabra clave ahí es venderse. Mm, Entendí también, a ver, tuve la suerte de la primera experiencia de entrevista con Salesforce y del mundo IT, fue con vos, y tuve la suerte de no quedar primero, porque no sé si te acordás cómo fue un poco, Sí, sí, sí. después de quedar, ahora después por ahí lo cuento. Pero sí tuve muchas experiencias cuando trabajaba en metalúrgica, muchas experiencias de entrevistas, y me parece que es un poco peor a veces porque no tienes ese feeling muchas veces. Te entrevista el dueño de una empresa y no me gustó tu cara o cómo te sentaste y ya te bochó. El tema, sí, es que aprendí o entendí en algún momento que no era un momento para ser humilde, en ciertos, entre comillas, porque uno a veces piensa que una entrevista va a contar algo propio, ¿no? Como, no, a ver, yo en el trabajo donde estaba había un problema y lo solucioné y yo fui el responsable de solucionarlo. Y a veces uno piensa que queda como muy chocante o acá en Argentina decimos agrandado, ¿no? Soberbio. Y tal vez en realidad ese es el momento para venderse. O sea, mis actitudes son estas, o sea, siempre de una forma correcta, eh, pero tenés 10 minutos o media hora tal vez, como mucho, como para poder explicar qué es lo bueno que vos tenés que te puede interesar o ayudar a la empresa. Al fin y al cabo, la empresa siempre necesita sumar a alguien que le aporte algo de alguna forma, ya sea con la actitud, ya sea con la resolución de problemas, ya sea con las ganas de progresar. Eh, Como consejo a la comunidad, hay que ir y tratar de venderse lo mejor posible. Y esas habilidades también se aprenden.
Eh, Sí, ahí respecto a esto que vos decís de quizás queda como agrandado, todo depende de cómo vos cuentes esa situación. O sea, claro, totalmente. por ahí la resolviste vos solo, pero digo, había más gente involucrada, no, ¿qué hiciste, digamos, para poder resolver esa situación? Y está bien, vos lo resolviste, pero quizás en el medio tuviste que interactuar o negociar con un montón de gente, quizás tuviste que, no sé, ir a hablar con tu jefe para decirle, che, tuve tal problema, mira, me está pasando esto con tal persona. Eh, Digo, el contar la foto completa de las cosas y el cómo uno va digamos, transitando esa historia, hace digamos, a la persona en sí, ¿no? O sea, no necesariamente uno se tiene que parar desde el lugar de, uy, yo lo resolví y pude hacer tal cosa, o sea, hay Claro. de todo, pero depende mucho de eso, de cómo uno lo va contando. Es que siempre hay una forma correcta de contarlo en el sentido de, y eso mismo es lo que yo digo que se puede practicar. Una pregunta que vos me hiciste en la entrevista, como verás, tengo muy grabada la entrevista que nosotros tuvimos. Me dijiste, contame un problema que hayas tenido en tu trabajo, que era metalúrgica, que no tenía nada que ver con Haití, y contame cómo lo resolviste. Eh, o en la universidad, y recuerdo que te conté un problema que tuve en la universidad y cómo lo resolvimos a pulmón y corazón, Poniendo garra. poniendo garra, sin dormir 2 o 3 días. No es lo que, obviamente, una empresa no va a querer que todo duerma durante 3 días, pero bueno, era más o menos eso, y era, eh, la verdad que me hubiera gustado ponerme a pensar antes, porque después me recordé muchas situaciones que podrían haber sido mejor, y dije, no, yo conté justo eso, y tal vez no es bueno desde el Yo lado de creo los que te salió en el compañeros. momento, o sea, y es totalmente válido, ¿no? O sea, yo creo Claro, que las entrevistas, si bien uno se puede preparar y está bueno y aconsejo prepararse, nada, también hay cierta parte de la espontaneidad, ¿no? O sea, yo no voy a ir a una entrevista con un monólogo pensado de, uy, tal situación, tal cosa, tal otra. Es lo que te sale en el momento incluso y se creo nota que eso, ¿no? Se sí, nota, ¿no? Cuando no es sincero y, no, mira, había un sí, perrito cruzando 100%. una calle y es una historia totalmente inventada. Así A mí que, me gusta hacer entrevistas ahora hoy en día, creo que mucho más descontracturadas, ¿no? O sea, no voy a eso de, por ejemplo, no sé, cuáles son tus debilidades y tus fortalezas. Creo que esa es otra de las preguntas que creo son que eso ya quedó malísimas. en el pasado, o Porque, sea, uno puede ir preguntando de otra manera y digamos, en el discurso de la persona vos se podés ir dando cuenta y vas viendo dónde hacer hincapié y dónde querés enfocar un poco más en base a lo que te está respondiendo la persona. Ahora, para mí la pregunta cerrada y estructurada o sea, yo creo que hoy en día las entrevistas son más un diálogo, son más una charla, o al menos es como nos gusta a nosotros en Globan llevarlas a entrevistar, y de hecho en mi trabajo anterior también. Eh, Esto de nuevo, ir con un esquema de entrevista donde tenés un cuestionario y solamente vas a ir a completar un cuestionario y dedicar a otra cosa. O sea, claro, claro, no le estás poniendo tu aporte, tu valor agregado, tu chispa, no sé, al proceso, ¿no? O sea, eh, de nuevo, ahora hay procesos de todo tipo y quizás hay empresas a donde uno tiene que completar un cuestionario porque es la manera de, ahora vos podés es seguir un primer una filtro. línea. Vos podés seguir una línea y podés completar un cuestionario haciendo preguntas de otra manera, haciendo un poco más ameno con la persona, generando otro tipo de, digamos, de conversación, que al fin y al cabo va a hacer que la persona se abra más y te cuente otro tipo de cosas, que si vos vas con una entrevista súper cerrada y estás pregunta-respuesta, 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 es horrible. Claro. O sea, yo no me sentiría cómoda en una entrevista así. Bueno, a ver, ojalá todos tuviéramos que pasar por procesos con reclutadoras como vos. Lamentablemente a veces no pasa, eh, pero, pero sí está bueno que, que también como quitar un poco el peso a no tiene que salir todo perfecto. Muchas veces creo que esto de la actitud, de venderse bien, de, de hablar y decir, esto es lo que yo quiero, y uno tiene que, es como cuando uno va al médico, si uno dice un síntoma que es errado, el médico no te puede dar una solución a un problema que en realidad no es el que vos tenés. Entonces, me parece que uno no puede ajustarse a un puesto de trabajo en el que uno se presenta como una persona que no es, ¿no? Por eso está bueno también la sinceridad, que es uno de los puntos que yo te quería preguntar. Eh, pero bueno, hay un montón de preguntas que tengo para hacerte, se nos va la hora, pero
hablando de trails y demás, también están los super batch, por ejemplo. Ujú. Eso sí suma, como decir, porque son ejemplos reales de cosas reales. Eso puede sumar un poquito más incluso que, o sea, si uno tiene varios super batch de administración o... Mira, va a ser algo más completamente quizás que lo evalúe alguien técnico. Para mí, de nuevo, puedes tener Superbatch, que está buenísimo y que te dan cierto aval y que demuestra que al menos la persona se tomó el tiempo de sentarse a estudiar, aprender, poder pasarlo y lograrlo. Ahora, de nuevo, ahí ya nos metemos quizás a una cuestión más técnica de decir, ok, vos vas a ir a una entrevista, ¿no? Y quizás el entrevistador te hace una pregunta puntual, yo no te digo en base a ese super batch, pero a la temática, ¿no? No sé, la temática era Lightning Web Components, si sacaste ese super batch, o si es que hay uno, porque no los conozco todos, pero ponete Claro, que haya un super batch relacionado a componentes. Y si vos después vas a la entrevista y no puedes responder a la pregunta sobre componentes, y ese super batch lo tiras a la basura, porque al fin y al cabo lo que va a valer es lo que vos, digamos, puedas defender de ese conocimiento. Entonces digo, te claro. va a sumar obviamente si después vos de ahí recordás y podés explicar, lo pusiste en práctica y no te quedaste solamente con eso. Eh, Obvio que estudiar y que poder pasarlo es un montón y que incluso a la persona que lo está haciendo le da un nivel de satisfacción de, uy, che, lo logré, lo voy a hacer, o sea, está buenísimo. Después depende qué hace la persona con ese conocimiento que adquirió, si lo aplicó, si no, si lo suma, si lo pone en práctica. Totalmente. Eh, sí, es cada situación y cada persona, y bueno, cada trail, cada Y cada trail. empresa también, o sea, por ahí hay empresas que le dan mucha importancia a esas y otras que no, o sea, hay distintos procesos, ¿no? De nuevo con lo mismo. Quizás hay entrevistadores desde el lado técnico que miran los CVs y dicen, uy, mira qué bueno que esta persona tenga trade y tenga estas cosas realizadas. Y quizás tenés otros entrevistadores que no son tan fan de la parte de trade y te dicen, ah, buenísimo No que tenga conocen la esto. plataforma, claro. A ver, es como que lo que se puede extraer de todo esto es que tal vez porque te vaya mal una entrevista, no quiere decir que otra entrevista sea igual, porque te pregunten las mismas cosas, que se enfoquen en las mismas habilidades. Sí, tal vez puede haber una persona que tiene certificaciones y va a una entrevista y le dicen, no, mirá, la certificación, si no tenés experiencia, mucho no me sirve, y otro, va a otra entrevista el otro día que dice totalmente lo contrario. Creo que lo que uno que tiene que hacer es insistir y no bajonearse en cuanto a entrevistas, porque es un dolor o es difícil salir de una entrevista y saber, no quedé porque ya me di cuenta, eh, pero me parece que hay que seguir probando. Eh, ahora, si yo te quería hacer algunas consultas como puntuales de los currículums, que también es algo, es la carta de presentación, ¿no? Eh, Se dice por ahí que los currículums tienen que ser de una página. Imagínate, yo no tengo experiencia, tengo que rellenar una página. O todo lo contrario, tengo mucha experiencia y tengo que llenar una página. O sea, es como difícil. Bueno, ahí respecto a CVs, de nuevo, hay un poco de todo, sí es cierto que el CV abreviado es más fácil de ver, de entender a la vista, o sea, eh, de tener esta primera impresión. Eh, Ahora también es cierto que si vos necesitas por algún motivo en particular extenderte a dos, está todo bien. O sea, digo, no, tampoco nos vamos a limitar a, uy, ¿cómo hago? ¿Cómo me rompo la cabeza para meter si tenés mucha experiencia, toda mi experiencia en una página, ¿no? O sea, eh, digo, es una y media, está perfecto, no es algo que alguien va a dejar de mirar. Sí, Ah, obviamente, todos los CVs obviamente se van a revisar, se van a ver, digo. Em, Sí, es lógico que pasa mucho en perfiles de mucho seniority o en perfiles de management o en perfiles que no sé, participan de determinadas actividades como posgrados, maestrías o de repente son ayudantes o participan en alguna investigación, alguna cuestión así, como que se suelen extender mucho, ¿no? Eso se ve, eso, o sea, eso suele ahí las recomendaciones por lo general vos podés tener una versión abreviada de tu CV y se usa mucho el poner un link, por ejemplo, de si querés la versión completa, tiki, y te vas a la versión completa del CD extendida, a donde ya quien tenga la necesidad de leerlo y de verlo, salta a esa otra versión. Eh, Creo que es una buena práctica, o sea, el tener una versión
corta y una versión más larga si es que necesitas tener esa versión más larga por tu experiencia laboral, por tu trayectoria, dividirlo de esa manera, ¿no? O sea, te hago una versión resumida y después si querés, che, este es el completo, el que tiene todo el detalle de todas las cuestiones, en donde vas a ver referencias, en donde vas a ver XXX. Creo que es una buena forma. También, bueno, hablando de los currículums, hay en algún momento, ¿no? Yo hacía todos los currículums con Canva y demás, y me topé con estos sistemas ATS, no recuerdo bien cómo, pero la verdad que me abrió la cabeza y dije, esto no lo sabe nadie de nuestro lado. ¿Podrías contarme más o menos qué es un sistema ATS y si es lo que yo creo, verdad, o leí por ahí, que no se lleva muy bien, por ejemplo, con Canva cuando haces un CV o con determinadas No, herramientas para hacer necesariamente. CVs? A ver, el ATS es un sistema que te sirve para hackear un proceso de selección. ¿Sí? O sea, y tenés 20 millones de ATS en sí. Vos ahí lo que vas a hacer es ir llevando, digamos, todo el proceso de inicio a fin de la persona que está aplicando, dependiendo del ATS del que estemos hablando. Por ejemplo, hay algunos que cuando vos cargas un CV hacen un match versus lo que la persona tiene dentro de su CV. Y quizás por ahí determinados skills que se pueden ir macheando, que se pueden ir encontrando y que te van dando cierto grado de match con determinada posición. Hoy en día nosotros no usamos una ATS a ese nivel, o sea, que te haga, que te vincule un match entre un CV y la posición o los skills de la posición a la que vos estás aplicando. Sí usamos el ATS para todo lo que es un tracking del proceso de selección y para poder ir teniendo todas las instancias y determinada información que necesitamos dentro de un proceso. Ahora, versus por ahí una TS o una herramienta en realidad, porque no necesariamente tiene que ser una TS que te hace ese match de encontrar en el CV determinados, o sea, leerlo y encontrar determinados skills y decir si la persona machea o no machea, hay de todo, ¿no? O sea, yo no confiaría 100%, o sea, sabemos que las herramientas siempre pueden tener su falla, por más buena que sea. Te da un approach, o sea, che, esta persona de repente machea un tanto por ciento, ah, bueno, vale, voy, la busco, o sea, nosotros en nuestro TS por ahí podemos poner determinadas preguntas, que cuando vos aplicas y respondes las preguntas, te da también un approach de cuánto machas el perfil. Ah, Ahora, la buenísimo. verdad es que vos no te podés, como recruiter, no te podés quedar solo con esa información, porque puede ser que la persona no te contestó con la palabra que tomaba la Claro, herramienta para hacer el match, ¿no? O sea, no sé, estoy buscando un Java con Spring Boot y por ahí en vez de poner Spring Boot me puso Spring, ¿no? Y quizás claro. no te terminaba de hacer un match al 100% si va por ahí la pregunta. Entonces, cuando vamos a aplicar a una posición, para mí es importante súper entender a qué tipo de empresa estamos aplicando, si la empresa tiene o no tiene un sistema así, o sea, que se puede, digamos, entender o saber. Y después de ahí, bueno, mirar, che, si yo ya sé que esta empresa está buscando determinados skills, bueno, serán las palabras claves de mi perfil, ¿no? O sea, el CV Claro. para mí no puede ser estático. Vos el CV lo tenés que ir modificando de acuerdo a cada postulación que vas a hacer. No te vas a ir a presentar igual, probablemente, a la startup que busca un Java que a la multinacional que está buscando un Java full stack, por decir Claro. algo. Y incluso eso creo que también, o sea, es recontra importante ese consejo, porque uno a veces hace un currículum y lo deja estático, y en realidad sí, para distintas empresas uno debería modificarlo, averiguar un poco cuál es el perfil o la orientación de la empresa, eh, si uno tiene más ejercicios o tiene un conocimiento en la industria, supongo que también debe servir, porque Salesforce al final de cuentas es una herramienta para modelar un proceso de negocios. Eh, entonces, cuando viene alguien de otra industria, me pasa, vendedores que se pasan al área de Salesforce, a veces tienen una adopción mucho más rápida que un mismo técnico que se recibió en la universidad, porque conocen sobre un proceso de negocio, un modelo, y ahí, ¿no? Eh, suma toda esta experiencia que puede tener uno en otras industrias para trabajar en lo que es puntualmente Salesforce, lo que vos Sí, podés 100%. usar. Todas las experiencias que uno tiene, dependiendo de cómo las tome y cómo las pueda aprovechar en pos de una experiencia futura, todo te va a sumar. Che, trabajé en una metalúrgica y quizás aprendiste un montón de determinados procesos, de determinadas cuestiones, de si estabas trabajando solo, de esa autonomía y de poder hacerte cargo de determinados procesos vos y llevarlos adelante y finalizarlos,
que quizás de cara a futuro te van a dar esa autonomía también para trabajar o para poder resolver un problema. Desde el lado de ventas, che, la persona probablemente ya tenga cierto speech, ya sepa cómo venderse, ya sepa que a nivel de una consultoría te va a sumar un montón, conocer un proceso de negocio te va a sumar un montón. Eh, no implica que vayas a ser 100% exitoso en una, digamos, experiencia futura, pero ya venís con cierto bagaje y con cierta experiencia que te puede sumar y que una persona que quizás que solamente viene al estudio no lo conoce. Claro, ¿No? Entonces uno va a poder aportar desde ese otro lugar. Che, me estoy sumando a hacer un proyecto para una empresa, no sé, que necesite implementar eh, no sé, una plataforma de e-commerce y por ahí la persona ya laburó en cuestiones relacionadas, o sea, entonces decís, ah, bueno, pero yo ya conozco cómo funciona ese proceso. Y por ahí le podés dar ese valor agregado, ¿no? De decir, claro, che, mirá, vos podrías agregar acá tal cosa, tal otra, que quizás el negocio no se estaba dando cuenta. O sí, o lo quiero hacer de otra manera y vos le podés dar esa recomendación, o sea, hay un montón de cosas que suman y te pueden aportar, digamos, de cada experiencia distinta. Y después respecto a los CVs estáticos, para mí son un error, salvo que estés aplicando siempre como a un mismo tipo de perfil en un mismo tipo de empresa. Ahora es claro, muy normal, o sea, vos no vas a tener el mismo CV si estás buscando una oportunidad local, así estás buscando una oportunidad para afuera para ganar en dólares. ¿No? O claro. sea, digo, ese CV no puede ser. Obviamente, sí, sí. Entonces ahí vos te vas adaptando de acuerdo a esa búsqueda que estás realizando y de acuerdo a lo que la empresa está buscando. Si yo voy a aplicar un rol, che, y me investigo toda la empresa, me fijo qué posteos tiene, me fijo cómo es la forma en la que comunican, me fijo cómo es la forma en la que hacen sus posteos, cuáles son los skills que están resaltando en determinada posición para yo, si los tengo, poder resaltarlos también dentro de mi CV e intentar encontrar ese mejor match, ¿no? El CV, claro, uno tiene que pensar que la persona del otro lado no te conoce, no Claro, sabe quién sos, no sabe qué haces, no sabe absolutamente nada de vos. O sea, lo único que está viendo y tu carta de presentación es el currículum. Entonces, si uno no lo puede, digamos, volcar y vender su experiencia, hacer resaltar sus logros, su objetivo, lo que sea que esté buscando dentro de ese CV, y es probable que si no fue de la mejor manera, ya te hayas perdido una oportunidad. claro. Porque no está Entonces, nada. enfocado a lo que estás postulando. Por eso es Ujú. importante como leer bien lo que están pidiendo y postular. A ver, y si yo no cumplo con todos los requisitos, ¿me puedo, me puedo postular igual y Buena vale pregunta. o no? Buena pregunta. Ahora, hay que ser objetivos, ¿no? O sea, no cumplo con todos los requisitos que implica, hay que entender como que implicaría. Pasa mucho de, si estoy buscando una persona senior y me manda el CV, una persona que tiene un año de experiencia, que hizo un par de trailhead y que no va a llegar a ese puesto de senior. Claro, Ahorrate el trabajo de ser rechazado. O sea, como porque a nadie le gusta que lo rechacen, ¿no? Entonces, si vos ya ves que la experiencia, que la búsqueda, perdón, está pidiendo 5 años de experiencia, por lo menos, o sea, o que está buscando que la persona ya tenga experiencia liderando, está buscando que la persona haya participado en determinado tipo de desarrollo o en determinada solución, y vos no lo cumplís, o sea, si son muchos los skills, y yo probablemente a ese puesto directamente ni aplico. Ahora, si claro, de repente vamos a otra situación. Che, me están pidiendo, están buscando un desarrollador semi-senior con 3 años de experiencia. Siempre los años de experiencia son como, para mí, subjetivos, ¿no? O sea, aún yo no me agarro de cuántos años de experiencia trae una persona para definir un seniority y de hecho un Globan tampoco. Entonces digo, para mí la experiencia no se mide por los años, la experiencia se mide por el conocimiento que tiene la persona y por las habilidades que puede adquirir y por lo que puede demostrar. Eh, entonces quizás vos tenés una persona que tiene 1 año y medio de experiencia, pero que en ese año y medio participó de 20 millones de proyectos, se rompió el lomo, estudió un montón, te metió certificación, te hizo esto, te hizo lo otro, o sea, y quizás esa persona puede aplicar un semicinio tranquilamente. Entonces digo, ahí depende mucho de cómo uno eh, de nuevo, tener un criterio objetivo y de cómo uno pueda darse cuenta si va uno para esa posición. Che, si yo creo que estoy para esta, y bueno, me mando. O sea, es como, dale, vamos. Ahora, si de repente de nuevo ahí la distancia es mucha, y bueno, evitemos hacer ese tipo de divulgación, porque también del otro lado, o sea, después por ahí llega mucho la queja, ¿no? De, uy, pero nadie me contestó. O no me dijeron por qué no que y claro. de nuevo, si esa distancia es abismal, o sea, es lógico Es que va como que este ya está contestado de antemano. Claro. Ujú. Em,
Ahora, de nuevo te digo, a veces yo no dejaría de aplicar a una posición porque pide determinados años de experiencia, si es que yo no cumplo con esos años. Si Claro. yo sé que yo voy a poder performar por eso y me siento seguro y creo que lo voy a poder hacer, me mando 100%, o sea, de una. Y de hecho yo no bajo o no dejo de entrevistar a gente por los años de experiencia que tenga, Claro. porque por algo está aplicando, ¿no? O sea, entonces digo, salvo que, de nuevo, veamos que allá hay mucha Sea diferencia, muy grande la puede decir diferencia. otro tipo de cosas que tampoco se cumplen o que no sé, estoy buscando a alguien con inglés y la persona no tiene inglés, o sea, hay un montón de cosas a valorar alrededor. Pero si vamos a los años puntualmente, yo no descartaría a una persona porque no cumple con años de experiencia, o sea, no, no me parece. Genial. Y está bueno eso, porque es como un poco la unión entre el criterio que tiene uno personal y arriesgarse muchas veces en realidad arriesgarse es como en un sentido donde uno está un paso cerca. Cuando piden un año de experiencia y uno trabajó ayudando en distintos proyectos, y otra cosa, como decir, muy distinta, a apuntar a un seniority de 5 años, cuando en realidad lo que más se forma durante esos 5 años son, como hablábamos antes, las habilidades blandas. Uh Porque -huh. un seniority muchas veces no te lo da tanto la experiencia formal de conocimiento, sino la interacción siendo líder de un grupo de trabajo, de cómo enfrentó determinados problemas, de la responsabilidad que llegó a tener. Porque nosotros de nuestro lado muchas veces entendemos que un seniority está definido por la experiencia que uno puede llegar a tener, y en realidad me parece que desde el lado de reclutadores y empresas está más definido por las habilidades blandas que puede llegar a tener. Eh, Más lejos, por ejemplo, vos cuántos años de experiencia tenés trabajando en sales. yo creo que tengo unos 3 años, creo, tengo que hacer las cuentas. Ok, y estás hoy en día ocupando un rol de, o sea, Sí. Hoy en bien. día yo soy senior, pero, eh, a ver, como a mí me tocó seguir un camino que fue hacerme responsabilizarme no de equipos, pero sí como de proyectos medio solo, porque entré en una empresa donde no había, era como el que más sabía, siendo que tenía un año. Esas cosas te van dando determinados skills que te das cuenta que no tenés. O sea, hablar con un cliente, con un gerente o dos gerentes de una empresa multinacional y vos ahí chiquitito, te va formando. Y eso es para mí lo que por ahí te lleva a hacer. Pero Por eso después te hay digo, millones de cosas que no sé técnicamente. Millones. Salesforce es enorme, hay millones de cosas que no sé. Incluso todos los días aprendo cosas en el chat de la TAM. pensé que ibas a decir en el chat de GPT. No, bueno, LATAM nació un poco por el chat que existía en Sapia. Le cuento a los chicos que más son el grupo, la idea fue siempre volcarlo. Había un grupo en la empresa donde trabajamos, en Sapia, donde eh, todos volcaban sus preguntas. Y te contestaba alguien que vos ni siquiera conocías, con que no era de tu grupo de trabajo, y te decía, mira, podés ver esto, si querés hacemos una reunión, te paso la información. Y es más o menos el espíritu de este grupo. Hay gente que por ahí no interactúa nadie, nunca, pero sabe justo la pregunta que hizo otra persona. Y en ese momento se conecta y responde. Y la verdad que es buenísimo porque, como te digo, yo aprendo un montón, trato de ayudar a todo el grupo, pero aprendo un montón también. Yo creo Eh, que independientemente de Sapia ahí, o sea, es muy propio de la comunidad, ¿no? O sea, de la comunidad de Salesforce en sí, el tema de esto de la ayuda, o sea, de que haya grupos, de que haya distintas cuestiones a donde uno se pueda apoyar o buscar información. Y de nuevo, quizás por ahí para los que están recién arrancando, súper importante participar de esas comunidades y mantenerse activos, sí, sí. para ahí buscar, ¿no? O sea, porque digo, de ahí uno puede sacar un montón de información y puedes ir aprendiendo y te puedes ir encontrando con gente que quizás tiene muchísimos más años de experiencia que vos, que en 2 minutos te responde una pregunta con la que vos estabas trabado, quizás hace 3 horas, puede pasar. Claro, totalmente. Estaba viendo un poco el chat y hay una pregunta que también surge mucho, que es la gente que está entre los 30 y los 50 años, si el rango etario, si la edad es un problema. Hablando Tengo 30, puntualmente, che, para. No, no, no me hagas estamos sentir. hablando claro, no, estamos hablando y yo también, a ver, yo entré en Salesforce cuando tenía 34 años más o menos. Eh, Bueno, creo que o es sea, una buena experiencia, ¿no? Para contar. O sea, nunca es tarde para arrancar. Eh, el tema de la edad, yo creo que ya hace unos años se ha empezado como a dejar un poco más de lado, ¿no? Antes era por ahí, che, una persona con 50 años no se imaginaba, pero ni de casualidad estaba cambiando de empleo tan rápidamente y diciendo, me pasé, dejé mi vida de contador para ser un admin Salesforce o para ser un consultor o un dev, o para pasarme a Java o para hacer desarrollo web.
A ver, Creo que es muy clave. yo contrataría a un contador que se pasa a Salesforce. Digamos. Si yo lo incluiría totalmente en mi equipo. Y he A un, contratado un montón, de a un hecho. personal de la salud que se pasa a mi equipo, vení y yo aprendo de esa persona. Porque, como hablábamos, Salesforce es un sistema para modelar negocios. Y una persona que trabajó en contaduría, que trabajó en la salud, que trabajó en otras áreas, sabe muchísimo de un montón de cosas y tiene 50 años de experiencia en la vida. Es Es montones. probable que una persona que viene del lado de contador haya usado un ERP, seguro, o sea, en su vida. Digo, y solamente tiene que pasar a, ok, bueno, me paso un CRM, me paso algo más actualizado. Tiene toda una parte de usuario que suma un montón, o sea, de conocer procesos, de saber un montón de cuestiones, o sea. eh, y pongo ese ejemplo, pero puede ser cualquier otro. O sea, yo creo que hoy en día la edad no es una limitante para conseguir un trabajo. A ver, en el mercado uno se puede encontrar de todo, ¿no? Como todo en la vida. O sea, vas a tener empresas que quizás apunten a determinado rango etario, como vas a tener empresas que quizás no le dan tanta importancia, es algo que es real. Para mí Claro. hoy en día el tema de la edad no es para nada excluyente y uno tiene que estar preparado y sacarse esos prejuicios como recruiter, ¿no? O sea, todo el mundo tiene prejuicios en su cabeza, o sea, y puede pensar 20 millones de cosas, y es bueno cómo trabajamos en pos de sacarnos esos prejuicios y ser profesionales realmente y evaluar a la persona por el conocimiento que tiene y por lo que nos puede aportar eh, más allá de cualquier tipo de condición. Y no necesariamente la edad, o sea, en la inclusión hablamos de un montón de cuestiones y creo que hoy en día es un tema que gracias a Dios ha ido evolucionando un montón. Es que, a ver, yo me imagino, cuando pasó esto de que tenía que hablar con gerentes y demás, yo me imagino una persona, o sea, un contador, como decías vos, por ejemplo, entrando a hablar, y es, la verdad, eh, yo me sentía chiquito frente a eso. Y yo creo que hay habilidades que uno, haber trabajado en cualquier rubro, las adquiere. Y en ese caso habla otro idioma con los clientes incluso, que incluso puede llegar a evolucionar más rápido en lo que es el sistema, porque la parte técnica se aprende a un nivel a una velocidad más o menos constante. Después hay habilidades que se aprenden, hay gente que la aprende muy rápido, que, la tiene, que son chicos, hay gente que la aprende cuando son grandes. En mi Sí, caso, recién la empecé a aprender hace unos años, cosas que recién empecé a aprender, o sea, yo cada vez que veía un jefe de una empresa era como era como otro nivel, y después te das cuenta que son personas que también quieren salir adelante con su negocio, y uno habla de otra postura. Eh, pero esas cosas se aprenden con el tiempo y con la experiencia, ¿no? te Eh, la da la experiencia, a ver, uno se puede encontrar incluso con gente muy joven trabajando en posiciones manageriales y digo, no está mal tampoco, ¿no? Desde los dos lados creo que hay un poco de vista en la cual uno se tiene que fijar, a donde por ahí te encontrás con gente que te dice, che, mi líder o mi manager de repente tiene 30 años y quizás yo que tengo 40 estoy reportando a esa persona, claro. ¿no? Eso también es como Sí. te encontrás con ese tipo de situaciones. Y depende mucho de cómo uno las pueda manejar y cómo las puede ir llevando. O sea, la edad para mí no es algo que te encasille en determinada posición o en determinado señor y que te podés encontrar con una gente o con una persona que está recién arrancando y que está en un reclutatorio, como decís, de 40, 50 años y después te encontrás al revés con una persona que está en los 25, 30, que está en una posición managerial y decís, che, qué bien, o sea, para mí es wow, ¿entendés? O sea, es como, che, ¿qué puedo aprender yo de esta persona? En el caso de tener una persona con menos edad que yo que esté en un puesto más arriba mío, digo, che, qué bueno, qué puedo aprender, cómo hizo, qué adquirió, ¿entendés? O sea, creo que hay ahí un montón de cuestiones a mirar y del otro lado también. O sea, uno puede aprender un montón de una persona que se Obvio. está recién sumando y que tiene menos edad. De cualquier persona se puede aprender, pero de nuevo, no considero que la edad tenga que ser una condición para arrancar o para estar en un determinado rol o en determinado puesto. Genial. Eh, bueno, como ya para ir cerrando, te quería pedir si podías a la gente de la comunidad, a las personas de la comunidad, darnos un consejo o una recomendación de cara a lo que es generalmente lo que más interesa, que es
la primera experiencia, si tenés ahí algún tip o algún consejo como para cerrar. Bien. A ver, desde mi experiencia como tal, creo que he trabajado varios años en la contratación de perfiles que eran su primera experiencia laboral, y una cosa que para mí es fundamental es la actitud. O sea, no lo podés cambiar con nada, no podés, la persona que tiene ganas, o sea, que tiene ganas de llevarse todo por delante, que quiere aprender, que quiere creo que saber mostrar eso es súper importante, prepararse para las entrevistas. O sea, uno puede obviamente tener miedo, vergüenza, hoy llego, me va a ir, o no sé cómo venderme, no sé, y ahí va mucho de quién está también del otro lado y cómo te puede acompañar, o qué tipo de empatía genera para poder llevar esa entrevista adelante. Eh, pero creo que hay un montón de colegas que se apoyan en eso, ¿no? En generar un buen espacio para que la persona se pueda vender. Eh, Hacer foco en no quitarse mérito. O sea, a ver, toda experiencia siempre suma, de nuevo, el foco en el trabajo que hice con mi compañero de la facu, si no estoy estudiando, bueno, lo que hice en el curso, lo que le pedí a mi amigo o a mi amiga, che, mira, quiero aprender. Hacer tu sistema, o al ferretero de la esquina, che, bueno, te puedo hacer un sistema para ver cómo me va, y voy, relego datos, no sé, me meto, intento hacer cuestiones. Y Y ahí ahí publican en el grupo, quiero hacer un sistema para tal cosa, ¿por dónde arranco? Y ahí también estamos nosotros para ayudar. Eso tiene que estar. 100%, o sea, che, no sé cómo arrancar. Bueno, preguntar a tu colega al lado, preguntar a tu amigo, preguntar a la persona que tenga experiencia, sin vergüenza, ¿no? El networking creo que es algo que te empodera un montón. El no tener vergüenza, che, estoy aprendiendo, agarré a alguien en LinkedIn que le pregunté, hola, mirá, la verdad no tengo mucho conocimiento del área, me estoy metiendo, me das una mano, hay un montón de gente dispuesta a ayudar. Eh, Nada, y pedirles ayuda, no tener vergüenza. Che, no sé por dónde arranco. Bueno, mira, te puedes hacer este tren, te puedes hacer esto. Creo que en la comunidad va a haber un montón de gente para ayudar a ese nivel. Pero de nuevo, no quitarle mérito, me pasa mucho de encontrarme con esas situaciones, de gente que le quita mérito a los trabajos anteriores, porque trabajé en una pizzería, o trabajé paseando perros, o trabajé en X, todo suma, o sea, todo es experiencia, vos siempre aprendés de algo, aprendés de situaciones, aprendés cómo manejarlas, aprendiste, no sé, a desenvolverte más solo o a trabajar con un compañero, aprendiste de, uy, quise hacer esto y me fue mal, pero bueno, lo insistí de nuevo, o sea, lo volví a hacer, hice tal cosa. Y todo eso te muestra un montón de cuestiones de la persona. El ir preparado, el estar tranquilo, o sea, el quitarle a la entrevista esto de un chef, es una entrevista, o sea, ¿cómo me va a ir? No, bueno, es lo que uno le va a definir dentro de un trabajo, obviamente. Eh, Claro. pero ser uno mismo, o sea, no dibujar cosas, no ir, o sea, como ser naturales, ¿no? Como creo que es algo que es súper importante. La persona que se siente, me cuenta el monólogo, hola, soy fulanito, tengo 25 años, vivo en tal, ta, ta, ta. O sea, contémonos, relajémonos, o sea, Claro, puede pasar que la persona arranque la entrevista así y nada, che, descontracturemos, sentite tranquilo, generemos un espacio de confianza, contame más o menos, no te sientas nervioso, o sea, digo, depende mucho de cómo uno también puede llevar esa entrevista, pero, pero es importante, o sea, que la persona se relaje, se sienta tranquila, pueda contar su experiencia desde ese lugar de comodidad, de tranquilidad, es una charla, o sea, veamos las entrevistas, ¿no? Como voy a conocer a mi futuro, quizás, no sé, jefe, dependiendo de quién me esté entrevistando. Eh, y nada, ir tranquilo, venderse, ser naturales, contar esas experiencias sin sacar mérito cuando es una primera oportunidad. Y siempre es importante también tener algo para mostrar, ¿no? O sea, como si yo no tengo ningún trabajo, bueno, de nuevo, y de repente no me tocó en la facultad hacer un trabajo práctico, no sé, supongamos, o no me tocó en el curso que hice tener algo para mostrar. Bueno, me busco la forma de hacer algo y tenerlo listo y decir, che, mira, yo no solamente hice el curso, sino que además preparé una aplicación, desarrollé tal cuestión, por simple que sea, no importa. O sea, claro. Es que ahí también uno demuestra que haría gratis algo que, digamos, después, obviamente que te pagaría, pero me parece que ahí lo importante es cuando uno realmente haría gratis algo, o lo hace gratis por ganas que tiene propias, después lo que está demostrando es que cuando entre a un trabajo remunerado y demás, le va a poner miles de veces más ganas, porque es como, no hay nada más lindo que uno sea
recompensado monetariamente por algo que le gusta, ¿no? Es lo ideal y que a lo que apunta todas las personas. Eh, Obvio. Pero la actitud, te diría, la actitud para mí es fundamental, el cómo uno puede prepararse, puede hablar, puede mostrarse, puede venderse, el hacer foco en los logros que hayas tenido, por más que de repente, no sé, no estén relacionados al área. Che, no sé, trabajaba en la pizzería y de repente me acuerdo que un día tuve que ir a llevar un pedido a el Congo belga, se me pinchó la moto y lo resolví de tal cuestión. Bueno, buenísimo, o sea, claro, no sé, llamé a mi compañero, me terminó de llevar el pedido, o sea, resolviste, de alguna manera resolviste, ¿entendés? Entonces digo, no sacarle mérito a cualquier situación no relacionada al área me parece importante y siempre tener algo de nuevo para mostrar. Y ahí va a depender mucho de qué perfil estemos hablando, ¿no? Pero dentro del mundo de Salesforce, che, mira, me hice este trade, me hice esta cuestión, y poder contar y poder mostrar cómo lo hiciste. Creo que esas cuestiones son importantes cuando genial. uno no viene con esa experiencia laboral. La verdad que sos una genia, Flor. Ojalá que encontremos todos los días reclutadores como vos y que nos puedan dar la posibilidad, ¿no? Eh, bueno, la verdad que muchas gracias a todos por participar, a vos totalmente, Flor, por sumarte. Y bueno, estamos encontrándonos en alguna otra entrevista planificada. Espero que les sirva. Cualquier otra duda que tengan la pueden poner en el grupo. Pueden ayudarse de nosotros. Y si tienen alguna duda con respecto a Flor, también la pueden contactar por LinkedIn, supongo. Ahora vamos a pasar los contactos y demás. Y bueno, muchas gracias a todos por participar. Y obviamente cualquier cosa por LinkedIn, que ahí me encuentran siempre, así que nada, si los puedo ayudar, si los puedo colaborar en alguna cuestión, obviamente no tengan vergüenza de escribirme, contactarme, estamos para eso. Eh, y me llevo algo igual de esto que me dijiste recién, de gracias por darme la posibilidad, siempre digo, uno solamente un nexo, o sea, la oportunidad se la dan a cada uno, o sea, y uno no le está regalando nada al otro, ¿no? Entonces, eh, cada uno tiene que tomar ese mérito propio de haber podido conseguir un trabajo y haber podido meterse en un área como es el mundo de Salesforce, independientemente de que la otra persona, en este caso yo, por ahí te haya dado esa satisfacción, si se quiere, de, uy, che, qué bueno, conseguí un primer empleo, pero nada, yo solamente soy un nexo y intento conectar, después depende mucho de cada uno, de cómo uno se pueda desenvolver, vender y demostrar sus conocimientos, así que nada, todo mérito siempre de cada una de las personas que logra avanzar a ese proceso de contratación. Sos una genia. Buenísimo, muchas gracias nuevamente, Flor, y muchas gracias a todos los del grupo.